Jerusalén dormía bajo una luna de plata. David, el ungido de Dios, paseaba por la azotea del palacio mientras su ejército combatía lejos. Había ganado guerras, conquistado ciudades, y el nombre de Israel resonaba entre las naciones. Pero aquella noche, el enemigo no estaba en el campo de batalla, sino en su propio corazón. Desde lo alto la vio, Betsabé, esposa de Urías, bañándose en el silencio de la madrugada. Su belleza lo atravesó como una flecha. Intentó apartar la mirada, pero la tentación ya había sembrado su raíz. El rey mandó llamarla, y cuando sus ojos se cruzaron, el pecado se vistió de deseo. La noche cubrió lo que el cielo no podía aprobar. Y en el amanecer siguiente, el corazón del rey ya estaba manchado. Aquel que había cantado salmos de pureza, ahora era prisionero de su propia carne. El eco de sus pasos por los pasillos vacíos parecía repetir su culpa. David creyó que podía ocultar su falta, pero ningún muro, por alto que sea, detiene la mirada de Dios. Pasaron los días, y el silencio se convirtió en tormento. David seguía con su vida real, pero su alma se consumía en secreto, hasta que un mensaje llegó a sus manos, breve y devastador. Estoy encinta. El pecado tenía un rostro, un futuro, una consecuencia viva dentro del vientre de Betsabé. El rey que una vez había enfrentado gigantes con fe, ahora temblaba ante la verdad. Temía la vergüenza, el juicio, la pérdida del favor divino. Así nació el engaño. Mandó llamar a Urías, esposo de Betsabé, fingiendo honrarlo por su servicio en la guerra. Le ofreció descanso, banquete y vino, esperando que durmiera en su casa y creyera suyo el hijo que venía. Pero Urías, fiel a sus compañeros y a la ley del deber, no aceptó el placer mientras Israel combatía. Durmió en la puerta del palacio, negándose a tocar lo que su conciencia no permitía. El rey lo intentó de nuevo. Más vino, más palabras, más falsedad. Y otra vez, Urías permaneció incorruptible. El rey lo miró marchar con la carta de su muerte en las manos. La escribió esa misma noche, con tinta fría y corazón endurecido. Coloca a Urías en lo más duro de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. El hombre justo cayó en el campo, traicionado no por sus enemigos, sino por su rey. Y cuando la noticia llegó, David respiró con alivio, creyendo que su secreto moría con él. Pero el cielo no se compra con silencio. La justicia puede esperar, pero jamás se ausenta. El tiempo pasó y la casa del rey volvió a la calma. Betsabé fue llevada al palacio, convertida en esposa real. El pueblo murmuraba, pero nadie se atrevía a cuestionar al ungido de Dios. David creyó haber vencido al escándalo. No sabía que el juicio caminaba hacia él, vestido con la túnica de un profeta. Natán llegó al trono sin pompa ni aviso. Habló con la voz tranquila de quien lleva la verdad en los labios. Había dos hombres en una ciudad, uno rico, con muchos rebaños, y otro pobre, con una sola corderita que amaba como a una hija. El rico, recibiendo un huésped, no tomó de su propio ganado, sino que arrebató al pobre su única oveja para servirla en su mesa. David, indignado, golpeó el brazo del trono. Juró que aquel hombre merecía la muerte y que debía pagar 4 veces lo robado. Entonces, Natán levantó la mirada y con la fuerza del cielo en sus palabras, pronunció la sentencia que quebró el alma del rey. Tú eres ese hombre. El silencio fue absoluto. El trono se volvió un altar de vergüenza. El profeta habló de la fidelidad de Dios, de cómo lo había levantado del polvo, dándole corona, victorias y nombre eterno. Y aún así, David había despreciado su palabra, había tomado lo que no era suyo y derramado sangre inocente. El castigo fue claro. La espada no se apartaría de su casa y el hijo nacido de su pecado no viviría. David cayó de rodillas.
No hubo excusas ni justificaciones, solo un susurro quebrado. He pecado contra el Señor. Natán respondió con misericordia, pero no con alivio. El Señor ha quitado tu pecado. No morirás, pero el hijo que te nació morirá. La justicia había hablado, y en el alma del rey la vergüenza comenzó su largo camino hacia la redención. El niño nació bajo un cielo gris. Su llanto fue débil, como si el alma supiera el destino que lo aguardaba. David lo tomó en brazos, temblando entre el amor y la culpa. Era hermoso, y era también el recordatorio viviente del pecado que había intentado esconder. Días después, el pequeño enfermó. Ningún médico pudo aliviarlo, ninguna plegaria del pueblo lo salvó. David se vistió de cilicio, ayunó y se postró sobre el suelo. El rey que una vez fue vencedor de gigantes, ahora yacía derrumbado ante el peso de su remordimiento. Durante 7 días oró, suplicando a Dios que cambiara su sentencia. Los sirvientes lo observaban desde lejos, temerosos de acercarse. Nadie se atrevía a hablar. Y cuando el 7º día llegó, el llanto de las mujeres en los pasillos bastó para confirmarlo. El niño había muerto. David alzó la vista y supo lo que debía hacer. Se levantó, se lavó el rostro y fue al templo. Ahí, entre el incienso y el silencio, adoró. El dolor lo había quebrado, pero no destruido. Había comprendido que no podía cambiar el pasado, pero sí el corazón que lo había causado. Cuando regresó al palacio, todos se sorprendieron al verlo comer, hablar y continuar. No era resignación, era redención comenzando a germinar en el desierto de su culpa. En ese mismo lugar donde la tristeza había echado raíces, Betsabé lloraba en soledad. Y cuando David la consoló, algo distinto los unió. No el deseo, sino la comprensión del sufrimiento compartido. Poco tiempo después, nació otro hijo, y Dios en su infinita misericordia lo amó. Le dieron por nombre Salomón. La noche que lo sostuvo a sus brazos, David sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Paz. La promesa de que, aún después de la oscuridad, la luz podía volver a habitar en su casa. Los años pasaron y el reino volvió a florecer bajo la mano de David. Pero la palabra del profeta seguía viva. La espada no se apartará de tu casa. Y pronto esa profecía comenzó a cumplirse. Amnón, el primogénito, se dejó dominar por un deseo enfermizo hacia su propia hermana, Tamar. Lo que ocurrió después fue una herida que nunca cicatrizó en la familia real. El grito de Tamar resonó como eco del pecado que David había creído sepultar. Y Absalón, hermano de ella, juró venganza. Durante 2 años esperó, paciente, silencioso, mientras su odio crecía como una serpiente bajo la arena. Hasta que finalmente, en un banquete fingido de reconciliación, Amnón cayó bajo su espada. El palacio se llenó de luto y miedo. David, devastado, no pudo condenar a su hijo vengador porque en su corazón reconocía la misma corrupción que una vez lo había dominado. Absalón huyó al exilio y el trono quedó envuelto en sombras. El rey oraba, pero el perdón no le traía descanso. Sabía que la herencia del pecado no se mide en riquezas, sino en el dolor que se transmite de padre a hijo. Con el tiempo, David permitió el regreso de Absalón, esperando restaurar el lazo familiar. Pero la semilla de la rebelión ya germinaba. El joven, hermoso y carismático, conquistó los corazones del pueblo con palabras suaves y promesas de justicia. El mismo reino que David había levantado con fe y sangre empezaba a volverse en su contra. Las murallas de Jerusalén, testigos de su gloria, pronto serían escenario de su caída. El eco de los cascos de guerra resonaba a lo lejos, y el rey, una vez pastor, tendría que volver a huir como en sus días de juventud. La espada había despertado, y esta vez no habría gigante al que enfrentar, sino un hijo. Absalón regresó a Jerusalén con la sonrisa de un príncipe y el corazón de un usurpador. Su belleza, su elocuencia, su carisma,
Todo en él era un reflejo distorsionado del joven David que un día había encantado a Israel. Pero donde su padre tenía fe, él tenía orgullo. Donde su padre cantaba salmos, él tejía conspiraciones. Durante 4 años, Absalón robó el afecto del pueblo con promesas de justicia. Se paraba a las puertas del palacio, escuchando los reclamos que David ya no alcanzaba a oír. Y poco a poco, el amor del pueblo cambió de dirección. Hasta que un día, en secreto, Absalón salió hacia Hebrón. Allí proclamó su rebelión. Las trompetas sonaron por todo Israel. Absalón reina en Hebrón. El mensaje llegó al palacio como un trueno. David, sorprendido, no alzó la espada. Sabía que esa guerra no podía ganarse con acero, sino con arrepentimiento. Dejó Jerusalén descalzo, cubierto de cenizas, acompañado solo por los fieles que aún recordaban su corazón y no sus errores. Atravesó el valle del Cedrón en silencio, mientras la ciudad que había conquistado quedaba atrás. Algunos lo miraban con lástima, otros con desprecio. El rey fugitivo volvía a ser pastor, pero aún en la huida, su fe no murió. Cuando uno de sus hombres le ofreció eliminar a su enemigo, David respondió con lágrimas: «Si mi hijo busca mi vida, que sea el Señor quien juzgue entre nosotros». Mientras tanto, Absalón entraba en Jerusalén con orgullo. Tomó el trono, el palacio, la gloria, pero no la bendición. Porque el favor de Dios no habita en la ambición. La guerra civil había comenzado, y padre e hijo marchaban inevitablemente hacia el valle donde el amor y la justicia chocarían como relámpagos. Los valles de Efraín amanecieron cubiertos de polvo y miedo. 2 ejércitos se preparaban para luchar, pero solo uno de ellos llevaba en el pecho una herida abierta. David, viejo y cansado, contemplaba a sus hombres formados, sabiendo que sin importar el resultado, esa batalla lo marcaría para siempre. Dividió sus tropas bajo el mando de Joab, Abisai e Itai. Antes de que marcharan, el rey pronunció una orden que heló los corazones de todos. «Traten con dulzura al joven Absalón por amor a mí». Los hombres asintieron, pero sabían que la guerra no conoce ternura. El choque fue feroz. El bosque devoró más vidas que las espadas. Los gritos resonaban entre los árboles y el aire se llenó de hierro y ceniza. Absalón, montado en su mula, avanzó con arrogancia entre las ramas, hasta que su orgullo lo traicionó. Su cabello, símbolo de su vanidad, se enredó en las ramas de una encina. La mula siguió de largo y el hijo del rey quedó suspendido, atrapado entre el cielo y la tierra. Ni caía al suelo ni alcanzaba el cielo. Así quedaba el alma que desafiaba al trono y a Dios. Un soldado lo halló y corrió a avisar a Joab. Pero Joab, impaciente y severo, no oyó la orden del rey. Clavó 3 lanzas en el corazón del joven rebelde y con ello selló la tragedia. Cuando la noticia llegó al campamento, David aguardaba ansioso. Preguntó por su hijo antes que por su reino, por su vida antes que por la victoria. Y cuando el mensajero bajó la mirada, el alma del rey se quebró. David subió al aposento, cubriéndose el rostro con las manos, y su grito atravesó los siglos. «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?» El rey ya había vencido, pero su victoria no tenía gloria. Solo silencio, solo dolor. El lamento de David resonó en cada rincón del campamento. Los soldados que habían arriesgado su vida por él regresaron en silencio, avergonzados de su victoria. Nadie celebró. El triunfo se había tornado en duelo y el rey cubierto de ceniza lloraba como un hombre común. Joab, fiel pero duro, lo confrontó con palabras que herían porque eran ciertas. Le recordó que el pueblo esperaba a su líder, no a un padre roto. Que Israel necesitaba a un rey que se levantara, no a uno que se ahogara en sus lágrimas. David escuchó,
no porque su dolor hubiera terminado, sino porque comprendió que su deber aún lo sostenía. Se levantó, se cubrió con su manto real y salió a las puertas de la ciudad. El pueblo lo vio, y una vez más el pastor se convirtió en rey. Pero dentro de sí algo había cambiado para siempre. Había aprendido que el trono no era un símbolo de gloria, sino de responsabilidad, que cada decisión tiene un precio y que incluso los ungidos de Dios deben rendir cuentas por sus actos. Desde ese día, David buscó la cercanía de Dios con una humildad que no había conocido antes. Compuso salmos no de victoria, sino de quebranto, versos donde confesaba su culpa, pedía perdón y reconocía que solo en la misericordia del Señor podía encontrar descanso. Su corona pesaba más que nunca, pero también brillaba con una luz distinta, la de un hombre que había pecado, perdido y sido perdonado. Las heridas de su vida no se borraron, pero se convirtieron en testimonio de que incluso el más grande de los reyes puede ser restaurado por la gracia divina. Los años habían pasado y el rugido del guerrero se había vuelto susurro. David, ya anciano, miraba el horizonte desde la terraza de su palacio. Aquel mismo lugar donde su pecado había nacido, ahora era su altar de arrepentimiento. Sus manos temblaban al tocar el arpa, pero cada nota que surgía llevaba el peso de una vida entera: gloria, culpa, pérdida y gracia. Sus canciones ya no hablaban de enemigos derrotados, sino de un corazón que había aprendido a rendirse. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Su voz se quebraba al recitar los versos del Salmo que marcarían su alma para siempre. No era una súplica vacía, sino el testimonio de alguien que había caminado por el fuego y había salido purificado. A su alrededor, el reino prosperaba. Salomón, su hijo, crecía en sabiduría, elegido por Dios para continuar el linaje. David veía en él la promesa de un futuro que no estaría manchado por su pasado. El perdón no había borrado las cicatrices, pero las había transformado en señales de fe. En sus últimos días, el rey comprendió lo que antes no podía ver, que la grandeza no reside en la espada ni en la corona, sino en un corazón que reconoce su dependencia del Creador. Había sido pastor, guerrero, adúltero, fugitivo y rey, pero sobre todo, había sido un hombre que conoció la compasión divina. Y así, mientras el sol descendía sobre Jerusalén, David cerró los ojos y sonrió, porque el Dios que lo había levantado del polvo también lo había sostenido en la caída. Su vida, llena de errores y redención, se había convertido en una canción eterna, un himno a la gracia que no abandona incluso cuando el hombre falla. El día llegó como un amanecer sereno sobre Jerusalén. David, el pastor convertido en rey, reposaba en su lecho, rodeado por los suyos. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu brillaba con una paz que solo concede el perdón. En su mirada aún danzaban los recuerdos: el campo donde cuidó ovejas, el valle donde enfrentó a Goliat, la terraza donde cayó y el altar donde volvió a levantarse. Cada momento, cada herida, cada victoria, habían sido hilos tejidos por la mano de Dios para formar una historia de redención. Tomó la mano de Salomón, su heredero, y le habló con voz apenas audible: que gobernara con justicia, que buscara siempre el consejo del Señor, y que recordara que un reino sin fe es solo piedra vacía. Luego miró al cielo y su última plegaria fue un canto silencioso, un agradecimiento a aquel que nunca lo abandonó, ni en la gloria ni en la culpa. El rey durmió y su alma fue recibida por el Dios que lo había elegido desde el principio. El trono quedó atrás, pero su historia se volvió eterna, porque del linaje de David nacería otro rey, uno que no llevaría espada, sino cruz, que no reinaría desde un palacio, sino desde el corazón de los hombres. El Hijo de Dios, llamado también Hijo de David. Y así, el pecador arrepentido se convirtió en símbolo de esperanza, su caída en lección, su vida en profecía, su nombre en legado.
El salmista había hablado por última vez, y sus palabras aún resuenan a través de los siglos. El Señor es mi pastor, nada me faltará.